En realidad, técnicamente no es la única opción. Creo yo, y esa es mi respuesta, es la única opción responsable. Mire, tenga en cuenta los siguientes datos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo una política francamente distinta y ha tendido a no adoptar medidas de restricción del contacto entre las personas. Estados Unidos demoró las medidas y en menos de 3 meses tiene 750.000 infectados, casi la mitad de los infectados a nivel global, y tiene más de 42.000 muertos confirmados por esta causa. 42.000 muertos confirmados. El presidente en Brasil tuvo una actitud idénticamente irresponsable, creo yo. Y el resultado es el mismo. Brasil tiene el doble de casos que el resto de los países de la región. Quienes enfrentaron la pandemia de un modo distinto, quienes la enfrentaron, creo yo, responsablemente, como Corea del Sur, apenas tuvieron 10.000 casos y unos 200 muertos. A ver, claro, son diferentes magnitudes de población, estoy completamente de acuerdo, pero la relación de víctimas es mucho menor por millón de habitantes la que han tenido los países que adoptaron medidas respecto de la infección que respecto de aquellos que no. Ahora bien, aquí subyace un problema que me parece que es bien importante. ¿El Estado debe ocuparse de la salud de las personas? ¿O cada quien debe hacer libremente lo que crea conveniente respecto de su vida? En buena cuenta, ¿el Estado debe adoptar una actitud paternalista? ¿Debe imponer medidas como la restricción que supone la cuarentena? Depende de la convicción de cada quien. El tribunal ha analizado el tema de las medidas paternalistas, de lo que denominó el paternalismo constitucional en el caso del consumo de tabaco, en el 32-2010, acción de inconstitucionalidad. Y él dijo, de medidas paternalistas se encuentran justificadas. ¿Como cuáles? Como la exigencia del cinturón de seguridad a los conductores, como el aporte previsional para garantizar la pensión. Creo yo que el establecimiento del estado de emergencia no es la única opción, pero creo que es la opción responsable. Es cierto, debe ser admitida como una opción paternalista, me parece que es así. ¿Y por qué debe ser así, creo yo? Porque no depende solo su salud, sino la salud de los demás, ¿correcto? Entonces, no, el estado de emergencia no es la única medida, pero creo que es la medida responsable. Creo que es la medida que se debe adoptar para garantizar en la mayor medida posible la salud, no solo de las personas a nivel individual, sino de la comunidad. Y esto también enfocado desde la perspectiva de la salud pública, ¿verdad? Es decir, porque el problema no es solo que las personas se enfermen, sino que los sistemas de salud colapsan porque no tienen capacidad para atender a tantas personas de lo mismo al mismo tiempo. Entonces, medidas como esta, creo yo, que resultan responsables. Por otro lado, el artículo 137 de la Constitución se refiere al estado de emergencia y al estado de sitio. En relación con el estado de emergencia, dice que no prevende el supuesto de afectaciones a la salud o situaciones de pandemia como esta. Sin embargo, me parece muy claramente que cuando habla de graves situaciones que amenazan la vida, esta es una de ellas, ¿no? Entonces, me parece muy claramente justificado. Y por otro lado, las medidas que se adoptaron, es decir, las restricciones de derechos que se adoptaron desde el Decreto Supremo 044 como consecuencia de la declaración del estado de emergencia, como por ejemplo las restricciones de la libertad de tránsito y del derecho de reunión, entre otros, me parecen claramente proporcionales. Esto es decir, si la enfermedad se transmite de persona a persona, entonces tiene sentido que aislemos a las personas, ¿correcto? Entonces, la restricción me parece que es además claramente proporcional. Así que creo que no es la única opción, pero creo que es la única opción responsable y creo que
hemos adoptado medidas de restricción que resultan razonables y proporcionales. Naturalmente que tomar un examen médico contra la voluntad de la persona es en principio una intervención inaceptable en la intimidad personal, ¿verdad? Es decir, el estado de salud de las personas constituye claramente una información privada. Es decir, si se exhibiera, claramente esto supondría una intervención. Sin mencionar que, aun cuando no se exhiban, el hecho de tomarle compulsivamente un examen médico, en principio, se encontraría proscrito, diría yo. Ahora bien, por cuanto los asuntos relacionados con la salud me parece que claramente pertenecen a la intimidad personal. Ahora bien, sin embargo, pueden resultar legítimas determinadas intervenciones corporales. El Tribunal Constitucional ha, en diversos casos, determinadas intervenciones corporales, ¿no? Incluso el legislador también ha previsto situaciones de exigencias relacionadas con brindar, por ejemplo, soplar en los controles de alcoholemia, soplar la sustancia para determinar si ha consumido o no alcohol. El legislador ha incluido como delito la omisión. Y creo que tiene sentido, porque lo que pretende garantizar es la seguridad pública. Si está en estado de ebriedad, usted representa un peligro para la sociedad, además de representar un peligro para usted mismo. Entonces, una exigencia de esa naturaleza me parece que resulta claramente legítima, aun cuando podría encontrarse claramente reñida con el derecho a no brindar prueba contra sí mismo. Pues bien, en este caso creo que sucede algo parecido, ¿no? Es decir, claramente me parece que es un derecho de la persona el oponerse a determinado examen médico. Sin embargo, en esta coyuntura donde se encuentra claramente probado que la enfermedad se transmite de persona a persona por medio de secreciones, entonces me parece que la exigencia de controlar a una persona no se refiere a controlar solo su estado de salud, sino además determinar si constituye o no una fuente de peligro. Y por otro lado, uno, no se trata de publicación del resultado, no se trata de Juan Pérez está enfermo. Se publican resultados, por cierto, pero claro, resultados a nivel global que no permiten identificar quién es la persona que se encuentra contagiada. En consecuencia, me parece que este tipo de publicación no afecta la intimidad, ¿no? Por otro lado, cada infectado, decíamos antes, constituye una fuente de peligro. En consecuencia, determinar si una persona se encuentra infectada, creo claramente que se refiere a la seguridad y la salubridad públicas. Así que yo creo que no existe posibilidad legítima de oponerse a la realización de un test de esta naturaleza, que además supone una intervención corporal muy leve, ¿no? Es decir, si usted me dijera, hay que abrirle el corazón y examinarlo por dentro para determinar la enfermedad, ya es una intervención de una gran magnitud, pone muy seriamente en riesgo la vida. Pincharle un dedo o tomar una muestra de saliva claramente no es una intervención de esa naturaleza. Así que me parece que no existe posibilidad de negarse a la realización no legítima y podría ordenarse coercitivamente una intervención corporal en este sentido. Yo creo que sí existe, como regla, un derecho al adiós, un derecho a despedirse de sus familiares del enfermo respecto de los familiares y de los familiares de acceder al enfermo, en ambos sentidos. Creo que existe un derecho. Usted preguntaba si ese derecho es un derecho autónomo. Yo creo que no. Mire, respecto de las personas fallecidas, el tribunal dijo lo siguiente: el derecho a la integridad personal comprende el libre desarrollo del proyecto de vida en sociedad, de acuerdo a las costumbres que le asistan a las personas, así como el ejercicio de determinadas conductas que las identifican como parte de dicha comunidad. El rito de darle sepultura a un cadáver está amparado por dicho derecho fundamental. La práctica de los ritos, como el de dar sepultura digna al fallecido, forma parte de la libertad de culto, de modo que el impedimento de dicha práctica afecta irremediablemente la integridad moral de los familiares. Eso decía el Tribunal Constitucional en 256-2003 habeas corpus, ¿no? Así que yo creo
que el derecho de acceder al cadáver constituye un derecho que se relaciona con la integridad moral, dice el tribunal, creo que tiene razón. Como medida que se ha dispuesto la cremación de los cadáveres de las personas fallecidas como consecuencia de la infección por coronavirus, y yo creo que esta medida supone claramente una restricción de este derecho a la integridad moral, ¿no? En muchos casos supone una restricción a la libertad religiosa, ¿sí? Yo soy musulmán, y en el Islam, el fallecido debe ser enterrado y debe ser enterrado de acuerdo con determinado rito, no puede ser cremado. Ahora bien, en todos los casos debe exigirse el respeto de esta convicción religiosa, porque las personas infectadas pueden efectivamente suponer un riesgo de transmisión, los cadáveres eventualmente representar fuentes de transmisión de la enfermedad. En todo caso, esto debería estar probado, ¿sí? Es decir, debemos intervenir en la libertad de creencia y en la integridad moral de las personas. Bueno, depende si la medida resulta indispensable para garantizar la salud pública, porque si la persona fallecida no hubiera riesgo de que ésta infectara a personas vivas, entonces sería una intervención claramente sin justificación, no sería una intervención en los términos del test de proporcionalidad. Lo mismo sucedería con el derecho a despedirse de las personas. ¿Verdad? Es decir, el derecho al adiós, como le han llamado ellos. Creo yo que se refiere al derecho a la integridad moral de las personas, eventualmente al libre desarrollo de la personalidad. Uno, entonces creo que existe un derecho. Dos, creo que no se trata de un derecho autónomo. Y claro, no se trata de un derecho autónomo, pero sin embargo esto no quiere decir que sea un derecho, aun cuando no sea autónomo, no quiere decir que sea absoluto. En consecuencia, eventualmente puede ser objeto de determinadas restricciones. El presente caso supone una amenaza muy grave y directa para quienes tienen contacto con las personas infectadas, ¿verdad? En consecuencia, los pacientes que se encuentran internados tienen un derecho a despedirse de sus familiares. Creo que ese derecho puede ser restringido como medida para garantizar la salud pública, ¿correcto? Así que creo que podría existir una restricción en ese sentido. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es, respecto de este derecho a despedirse de los familiares, es si existe un deber por parte de los médicos de proveer medios electrónicos para que las personas se despidan y de alguna manera pueda efectivizarse este derecho. Lo hemos discutido con algunos profesores de Derecho Constitucional. Yo creo que el personal médico atraviesa en este momento una profunda crisis. Primero, no tiene todas las herramientas necesarias, no tiene toda la protección necesaria, tiene una altísima demanda de trabajo y tiene una altísima exposición al peligro. Me parece que encuentra justificado en este contexto añadirle una presión adicional de tener que suministrar a cada persona en estado terminal mecanismos electrónicos. ¿Sería lo ideal? Sería lo ideal, en la medida de lo posible, pero claro, no dejo de comprender la situación que atraviesa el personal médico y el personal sanitario. Así que me parece que no sería exigible, sería deseable si eso fuera posible, pero que no existe un derecho a exigir que los médicos provean mecanismos electrónicos para que las personas se